La consagración tan especial que dice San Luis María Griñón de Montfort, que es la consagración bajo materna esclavitud, como esclavos de María, tenemos que empezar a hacer homilías que tengan dos partes. La primera parte es rescatando un extracto del libro de los ejercicios, perdón, del libro de lo Tratado de la verdadera devoción a la Virgen, y que corresponde ahora a los números, y que eso lo tienen que leer hoy día los que se están preparando para la consagración. Empezamos hoy día leyendo los números del 1 al 13, entonces voy a hablar brevemente, pero se podría hablar inmensamente acerca de este tema, y después la segunda parte de esta homilía será en relación a lo que tienen que hacer hoy día, ¿no? Junto con el rezo del rosario, que ya lo hemos hecho, y que si alguno no lo ha hecho lo puede hacer en otro momento. Ahora hay que añadir esta meditación personal que hay que hacer hoy día, porque recuerden que en todo este tiempo hay que, 12 días tenemos, dice San Luis María, para vaciarnos del espíritu del mundo. Bien, entonces, primer punto, María Santísima, en el libro del número del 1 al 13, ¿no? Dice San Luis María Griñón de Montfort que María es un misterio. La primera parte dice María en la historia de la salvación, dice María es un misterio, misterio en el designio de Dios. María es un misterio porque Dios ha velado, dice, esta realidad de María Santísima, y que nosotros tenemos que indagar, así como los grandes misterios de la fe, como el misterio de la Trinidad, como el misterio de la Encarnación, así también Dios ha convertido a María Santísima en un misterio para nosotros, porque en la elección que hizo de ella como madre de su Hijo, como madre del Hijo de Dios, como madre del Dios encarnado, María Santísima, entonces es como que ha sido puesta con un velo, pero nosotros podemos ir indagando, ir viendo de a poquito este gran misterio de la obra de Dios en María. María evidentemente es un ser humano como nosotros, pero Dios la ha adornado de este halo de misterio para que nosotros podamos ver la insondable bondad de Dios, porque en última instancia es eso, la bondad de Dios en las glorias que tiene María Santísima. Bien, solamente voy a darles algunos puntitos acerca de esto. Primero, María Santísima ha sido oculta, Dios la ha ocultado, como hemos dicho antes. El alma de María Santísima está oculta, porque María, como dice la Sagrada Escritura, es un jardín sellado o una fuente sellada. Y San Luis María presenta esto de tres maneras. Primero, el Padre la ha ocultado. De hecho, dice San Luis María, ni sus padres la llegaron a conocer, ni los ángeles la llegan a conocer, porque recuerden aquella frase que dice la Sagrada Escritura y que se la apropian a María Santísima: ¿quién es esta que sube más alta que los ángeles? Como bandera, ¿no? Como baluarte en pie de guerra. ¿Quién es esta? Los ángeles se preguntan. No es terminantemente conocida ni por sus padres, que aunque la vieron y supieron quién era ella y la conocían, pero no conocían este misterio, por eso no la conocían del todo a María Santísima. Siendo sus mismos padres, no la conocían del todo, porque no conocían el misterio al que Dios la había llamado a María Santísima. Ni siquiera los ángeles la conocen. El Padre, dice, no permitió, justamente para que no se conociera y no fuese la Virgen delante de los hombres una mujer a la que muchos tuviesen curiosidad. El Padre, dice, el Padre Celestial, impidió que María Santísima, estando en vida en la tierra, hiciera milagros. Porque uno se plantea, ¿quién más poderoso que María después de Jesucristo? Si Jesucristo dio potestad a San Pedro a curar, por ejemplo, al paralítico en el templo, si los apóstoles, si San Pedro pudo resucitar a Tabita, si los apóstoles podían hacer determinados milagros, ¿cómo la Virgen María no podría tener esta capacidad? Si los santos populares como San Felipe Neri, San Pío de Pietrelcina, San Martín de Porres tuvieron la capacidad de hacer tantos milagros, ¿por qué María Santísima, que es más poderosa en el sentido de que es más santa y atrae más la gracia de Dios que ellos, por qué María Santísima no realizó milagros? San Luis María responde: porque el Padre ocultó a María Santísima ante los hombres.
Era el jardín cerrado de Dios, del que se abre en el cantar de los cantares. Es el lugar de la delicia de Dios. Esa es María Santísima. Dios no desplegó a María Santísima hacia los demás porque la guardaba para sí, porque la guardaba para ser madre de su Hijo. ¿Cuánto podríamos decir esto? Primer punto, entonces Dios, María es un misterio para nosotros, por eso debemos de develarlo de a poquito ese misterio, al menos en lo que puede nuestras fuerzas, aunque de María nunca se va a decir todo lo que se tiene que decir. Sin embargo, podemos develar un poquitito el misterio de María, viendo cómo el Padre Celestial la custodió, la guardó para sí. El Hijo de Dios, por ejemplo, en la Sagrada Escritura también se ve, no dejó, siendo Él la palabra de vida, el Verbo de Dios que se encarnó, el Hijo de Dios no consintió que María hablase mucho en la Sagrada Escritura. No, María Santísima no es la mujer que habla, que hace discursos, que da consejos. María Santísima en la Sagrada Escritura es la esclava obediente, que habla solamente para responderle al Señor, como todo cristiano debe hacer. ¿Ven? Podemos develar ya un poquitito este misterio, pero eso es un gran misterio. ¿Cuánto los apóstoles tienen que haber aprendido de María? ¿Cuánto habrán escuchado los discípulos cuando venía María Santísima? Ellos querían saber cómo había nacido Jesús, de qué manera había vivido Jesucristo. ¿Cuánto María Santísima podría haberles hablado a ellos de esto? Y sin embargo, Dios ocultó a María Santísima, la hizo tan discreta, la hizo tan íntima suya, que María Santísima, entonces presentada ante el Hijo que es la palabra, no la hizo a ella, Juan Bautista, que predicara, ¿no? Que predicara el camino para la llegada a Cristo. No la hizo así Dios, la reservó para sí, hizo que ella tuviese intimidad con Dios, a Dios le hablaba y a Dios cantaba como el Magnificat, hizo María Santísima, pero ella estaba reservada para Dios. Y tercero, el Espíritu Santo hizo inclusive que en la misma Sagrada Escritura, siendo que María ya era considerada grandemente delante de los apóstoles, y que después los discípulos de los apóstoles, como por ejemplo San Justino, San Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Orígenes, o sea, los santos padres hablaron de María, porque sabían quién era María. Sin embargo, la misma Escritura habla poco de María. O sea, no solamente que María habló poco en la Escritura, sino que la misma Escritura habla poco de María. María es un huerto sellado, un lugar de Dios, es el paraíso de Dios en la tierra. Así como Dios puso a Adán en el paraíso terrenal, así también Dios, para llegar a esta tierra, ya caída en el pecado, puso a su Hijo Jesucristo en ese nuevo paraíso, refugio, jardín cerrado, que es María Santísima. ¿Cuánto podríamos decir de esto? No digo más, ya cada uno lea, tenemos que leer ahora, cada uno que se prepara para la consagración tiene que leer estos puntitos entonces del 1 al 13. Segunda parte, lo que vamos a hacer, lo que hoy día tenemos que hacer una meditación. Para empezar nuestra preparación, una meditación. Y como este camino que empezamos es el vaciarse del espíritu del mundo, la primera cosa que vamos a preguntarnos es, ¿qué es el espíritu del mundo? ¿En qué consiste el espíritu del mundo? Entonces, nuestra meditación, si podemos en 20 minutos, en 25 minutos o en 30 minutos hacer nuestra meditación personal, hoy día buscar un tiempito, hemos dicho, plantearse un horario para hacerlo. Plantearse entonces, ¿qué es el mundo? Y en esta cuestión, mirar, por ejemplo, esta parábola que pone Jesucristo del rico insensato, ¿no? El hombre que dice había tenido una cosecha grande y sentado dice, alma, ahora sí, tranquila, sosiégate, porque ya tienes todo, hizo construir graneros más grandes, ¿no? Porque ya tienes pan para comer, para poder vivir tranquila. Y Dios le dice, hoy día mismo te pediré cuentas. Y lo que has hecho, ¿de qué te servirá? O las palabras de Jesucristo que dijo, ¿de qué le vale al hombre conquistar todo el mundo si pierde su alma? El espíritu del mundo, que es el espíritu que se opone a Dios, que se opone a Jesucristo, el espíritu que quiere vivir para aquí, para esto, para el siglo. Por eso es que el secularismo es un elemento tan propio del espíritu del mundo. El hombre que no quiere apartarse de este mundo. Este mundo es temporal, caduco, finito, limitado. Este mundo es un mundo localizado, material, corruptible.
y sin embargo el hombre se aferra a él como si fuera el cielo. Debemos de vaciarnos del espíritu del mundo. Entonces, plantearnos tal vez la lectura del rico insensato, plantearnos tal vez la frase de Jesucristo, de qué le vale un hombre conquistar todo el mundo si pierde su alma, y entonces empezar a mirar lo que es el espíritu del mundo y cómo nuestro corazón está muchas veces tan apegado al espíritu del mundo, cómo nuestra alma está a veces tan apartada de las cosas de Dios y dedicada al espíritu del mundo, ¿no? Entonces, plantearse una pequeña reflexión y mirar cómo nuestra alma sigue lamentablemente el espíritu del mundo y poco a veces sigue el espíritu de Dios. Mirar entonces cómo el espíritu del mundo nos aleja de Dios. Y entonces con gran humildad, con espíritu realista, dejarnos llenar de Dios y pedirle a nuestro Señor nos aparte del espíritu del mundo. Que ese sea nuestro ejercicio hoy día. Tal vez algunos lo puedan hacer solamente en 10 minutos, en 15 minutos, no importa, pero hay que hacerlo, ¿ya? Mirar el espíritu del mundo y terminar con una frase a Jesucristo, con una oración a Jesucristo, para que el Señor nos vacíe, por intercesión de María Santísima, nos vacíe del corazón las ansias de querer tener, de querer poseer, las ansias del placer, del espíritu del mundo, que es el espíritu sin Dios, que es el espíritu que niega a Dios, que renuncia a Dios. Pidámosle a la Santísima Madre de Dios, al misterio de Dios, a ese misterio que Dios puso en esta tierra para dar a su hijito, para dar al Hijo de Dios al mundo, que María Santísima nos conceda la gracia a cada uno de nosotros de vivir según el Espíritu de Cristo y no del espíritu del mundo.